Imagínate el lejano oeste, duelos al mediodía y polvo. ¿Qué pasaría si Dodge City colocara letreros de control de armas y realmente los hiciera cumplir? ¿Y si la mayoría de los vaqueros fueran adolescentes con bombín en lugar de sombreros de película? Hoy, desmontamos leyendas con recibos desde Tombstone hasta Deadwood. Verás por qué el tiroteo en el OK Corral duró apenas 30 segundos. Cómo el alambre de púas, y no los revólveres, acabó definitivamente con los campos de tiro abiertos. ¿Por qué los vaqueros negros, los vaqueros y los equipos chinos construyeron lo que las películas borraron? Y sí, los trenes pagaban mejor que los bancos, y el whisky tenía un sabor sospechoso. Quédate, porque los mitos se rompen rápidamente y el verdadero oeste ruge. Las ciudades del viejo oeste tenían leyes de armas más estrictas que las de hoy. La sorpresa es simple. Muchas ciudades fronterizas aplicaban estrictas ordenanzas sobre armas. En lugares como Tombstone y Dodge City, los visitantes debían dejar sus armas. ¿Por qué los centros ganaderos hacían esto en las décadas de 1870 y 1880? Las calles abarrotadas, los bares y los días de pago hacían que los ánimos se caldearan rápidamente y los accidentes fueran mortales. Los ayuntamientos aprobaron ordenanzas como la Ordenanza número 9 de Tombstone. Los alguaciles y ayudantes recogieron pistolas en mostradores de oficinas y hoteles. Incluso los vaqueros más famosos acataron las normas o pagaron multas que perjudicaron a los viajeros. Los periódicos informaban de detenciones, no de duelos espectaculares, cuando se ignoraban las ordenanzas. Hoy suena anticuado, pero en las ciudades en auge se priorizaba ante todo un comercio tranquilo. El sombrero de vaquero llegó tarde. Los jugadores de bolos dominaban las calles principales. Olvidémonos por un momento de los sombreros de ala ancha. Los sombreros bombín dominaban las aceras de la frontera. En los pueblos ganaderos de Kansas, los retratos muestran coronas de caballos de carreras sobre cinturones de revólver. Los jugadores de bolos permanecieron en sus puestos durante el viento, el polvo y las duras cabalgatas. El sombrero Boss de ala ancha de Stetson ganó fama más tarde en ranchos y senderos. Los hombres de ciudad, como camareros, jugadores y dependientes, preferían el fieltro compacto. Las fotos de Deadwood y Dodge City repiten la misma silueta redondeada. Incluso, agentes de la ley como Bud Masterson usaban sombreros bombín durante los retratos oficiales. El mito de la corona imponente surgió principalmente con los trajes de estudio posteriores. En las calles reales se preferían los sombreros prácticos a las llamativas declaraciones de moda que bloqueaban el sol. ¿Duelos al mediodía? Los periódicos apenas registraron tales duelos. Hollywood ralentizó el tiempo. Los duelos callejeros reales eran raros y breves. Los periódicos locales de Abilene y Wichita dieron prioridad a los expedientes judiciales y al comercio. ¿Por qué tan pocos? La mayoría de los hombres evitaron arriesgarse a ir a la cárcel, pagar multas o morir. Los editores señalaron peleas de borrachos, no enfrentamientos ceremoniales bajo un reloj. Los alguaciles preferían las detenciones por emboscada en interiores, donde los transeúntes estaban más seguros. Se produjeron duelos esporádicos, pero el clima, el barro y la multitud arruinaron la coreografía. Los registros judiciales muestran más agresiones con botellas, sillas y puños. Si las armas hablaran, normalmente todo terminaría en segundos, no en minutos. El mediodía era un tópico, no un horario fijo en los pueblos ganaderos. El salvaje oeste se había urbanizado sorprendentemente hacia 1900. Al llegar el cambio de siglo, la frontera ya bullía de ciudades bulliciosas. Denver, San Francisco y Omaha conectaban minas, ranchos y terminales ferroviarias. Los tranvías circulaban, los teatros abrían sus puertas y los periódicos debatían sobre los proyectos de bonos municipales. Estos mitos ignoran la planificación urbana y la infraestructura de los primeros tiempos de Occidente. Los inmigrantes abarrotaban los barrios,
creando pequeñas Italias y barrios chinos junto a los mataderos. Los sistemas de agua potable, las calles pavimentadas y las líneas eléctricas llegaron sorprendentemente rápido. Dodge City, la capital ganadera, seguía anunciando noches de ópera y clubes de béisbol. Las ciudades competían por conseguir estaciones de ferrocarril, ofreciendo subvenciones y concesiones de terrenos. Occidente se modernizó rápidamente, mucho antes de cerrar la frontera del censo. Los vaqueros negros representaban hasta una cuarta parte de las tripulaciones. Miren las fotos de los senderos y las nóminas. La diversidad viajó hacia el norte con las manadas. Tras la guerra civil, los tejanos que habían sido esclavos se unieron a las arreadas de ganado. Nombres como Boucicault aparecen en libros de contabilidad y memorias de ranchos. Trabajó con Charles Goodnight, explorando ríos y calmando estampidas. Cuando se acercaban los plazos de entrega, los equipos contrataban a lazadores expertos sin importar su color de piel. Las estaciones ferroviarias del norte en Abilene y Ellsworth pagan según la capacidad demostrada. ¿Por qué se menciona tan poco? En producciones posteriores se prefirió un reparto más sencillo. Los periódicos afroamericanos preservaron historias que los carteles turísticos omitieron en gran medida. La realidad del sendero era más amplia de lo que el escenario jamás admitió. Los vaqueros mexicanos inventaron el equipo de rodeo y el vocabulario vaquero. El ADN del trabajo en los ranchos se remonta al sur, a los vaqueros españoles y mexicanos. En California y Texas, los vaqueros enseñaban técnicas de lazo y equitación. Palabras como rodeo, lazo, chaparral y bronco llegaron hacia el norte. El equipo también llegó después. Chaparreras, espuelas, riatas y botas de montar de tacón alto. Las haciendas fueron sede de competencias que más tarde evolucionaron en rodeos de arena. Los vaqueros anglosajones adoptaron técnicas para manejar miles de animales en campos abiertos. Nombres como el de Juan Murrieta, de California, aparecen en los primeros relatos sobre el rodeo. La ganadería transfronteriza difuminó las culturas, especialmente después de la anexión y la guerra. El rodeo moderno sigue haciendo eco de esas lecciones cada vez que se abren las puertas. Dodge City prohibió las armas. Los visitantes debían entregar sus armas al sheriff. Los vaqueros que llegaron entregaron sus pistolas antes de poner un pie en Front Street. Las ordenanzas municipales exigían que los viajeros depositaran las armas en las oficinas del sheriff. ¿Por qué imponer esto en un centro ganadero? Las noches de los sábados se volvieron tensas. Una vez pagados los salarios, los salones se llenaban rápidamente y a veces los ánimos se caldeaban. El alguacil Charlie Bassett y sus ayudantes impusieron multas a los infractores reincidentes. Los visitantes recuperaban sus revólveres al marcharse, como si fueran abrigos de un guardarropa. La famosa fotografía de Dodge City incluso publicitaba esa expectativa de no portar armas. La norma protegía a los comerciantes, a los compradores de ganado y a los hoteleros nerviosos. Fue la lógica empresarial, no la bravuconería romántica de los revólveres, la que triunfó. El tiroteo en el OK Corral duró un total de 30 segundos. El legendario tiroteo en Tombstone terminó más rápido que un anuncio publicitario. En 1881, los hermanos Earp y Doc Holliday se enfrentaron a los Clanton y los McLaury. La explosión se produjo cerca de la pensión de Fly, no dentro del OK Corral. Los disparos se sucedieron rápidamente. Posteriormente, los testigos discreparon sobre cuál fue el primer movimiento. Virgil Earp era el alguacil municipal encargado de hacer cumplir la ordenanza de armas de Tombstone. Frank y Tom McLaury, junto con Billy Clanton, se mantuvieron firmes. 30 segundos después, 3 yacían muertos y otros presentaban heridas. Los periódicos convirtieron la confusión en leyenda mientras las audiencias analizaban los testimonios. La brevedad choca frontalmente con los dramas prolongados en pantalla. Billy el niño no era zurdo.
Un ferrotipo invertido engañó a todos. Una fotografía tergiversó una leyenda al invertir la imagen de derecha a izquierda. El famoso ferrotipo de Nuevo México se imprimió con la imagen invertida. Las pistas sobre los puertos de carga del rifle y las hebillas del cinturón revelan la inversión. Es probable que la presa de Pat Garrett favoreciera su derecha, no su izquierda. ¿Por qué perduró el mito? Los carteles reproducían la imagen reflejada. Los vendedores de souvenirs y los escritores de novelas populares alimentaron el malentendido durante décadas. Los historiadores compararon detalles de armas de fuego para zanjar la disputa sobre la lateralidad. La lección resulta moderna. Una sola imagen viral puede engañar a todo el mundo. En Fort Sumner, la verdad quedaba rezagada ante la conveniencia de la imprenta. El salvaje oeste de Buffalo Bill inventó muchos estereotipos del salvaje oeste. Un teatro ambulante transformó la frontera en un teatro portátil y comercializable. El espectáculo de William Cody se estrenó en la década de 1880, realizando giras por América y Europa. El público conoció a la francotiradora Annie Oakley y presenció simulacros de ataques a entrenadores. Los artistas Lakota también viajaron, recreando batallas bajo luces eléctricas. El programa estandarizó mitos que posteriormente fueron repetidos por películas en todo el mundo. Los programas exageraban los plazos, mezclando la guerra en las llanuras con imágenes de arreo de ganado. Cody se promocionaba a sí mismo como explorador, soldado e incansable empresario. La realeza europea asistió, afianzando estereotipos en el extranjero durante generaciones. El espectáculo sobrevivió a la frontera, moldeando la memoria más que los archivos. Fue el alambre de púas, no los tiroteos, lo que puso fin a los campos abiertos. La pradera se cerró con alambre retorcido, no con convenientes duelos a pistola. En Illinois, en la década de 1870, Joseph Glidden patentó un eficiente diseño de púas. Los ganaderos extendieron kilómetros de cercas para proteger el agua y los pastos de invierno. Los vecinos que vivían cerca de senderos abiertos comenzaron a cortar las cercas, lo que provocó tensas incursiones nocturnas. En Texas y Nuevo México se produjeron enjuiciamientos tras enfrentamientos mortales por corte de cercas. A los ferrocarriles les gustaban las vallas. Los rebaños podían ser dirigidos hacia las rampas de carga. Los molinos de viento y los pozos dentro de los cercados permitieron mantener el ganado durante las brutales sequías. En la década de 1880, los diarios de vida en las praderas ya sonaban nostálgicos. Wire ganó discretamente, endureciendo la economía a cada kilómetro a lo largo de las llanuras. El arreo de ganado alcanzó su punto máximo brevemente. Los ferrocarriles acabaron rápidamente con los senderos. La famosa época de los senderos pasó volando más rápido de lo que la memoria sugiere. Desde Texas hasta Kansas, los viajes largos en coche alcanzaron su punto máximo después de la Guerra Civil. Las líneas ferroviarias llegaron hacia el sur, reduciendo las distancias a las estaciones cercanas. Con las nuevas espuelas, los ranchos cargaron el ganado sin meses de espera. Los duros inviernos de 1886 y 1887 también provocaron el colapso de los pastos sobreexplotados. Ciudades como Abilene y Dodge City dejaron de ser noticia rápidamente por su auge ganadero. Los corrales de ganado se reorganizaron y los encargados de las rutas se adaptaron a los horarios del ferrocarril. El romance duró décadas más que el propio periodo de actividad comercial. En los libros de contabilidad, los trenes sustituyeron al polvo y los beneficios se estabilizaron un tanto. La mayoría de las muertes en los senderos se debieron a enfermedades, no a flechazos. Las lápidas hacen referencia al cólera, el sarampión y los accidentes más que a las batallas. En las rutas de Oregón y Santa Fe, las enfermedades viajaban con el agua de los carros. Los campamentos contaminados propagaban la fiebre más rápido que cualquier escaramuza ocasional. Los cruces de ríos ahogaron a los equipos.
y las ruedas aplastaron a los viajeros en el barro. Los guías advertían a los principiantes sobre la distancia, el clima y los suministros en mal estado. En ocasiones, la escolta armada resultaba útil, pero la higiene era mucho más importante. Las lápidas a menudo solo usaban iniciales y nombres de compañías de vagones. Posteriormente, la mitología exageró la gravedad de las flechas, mientras que los diarios describían enfermedades implacables. Los verdaderos asesinos cabalgaban invisibles en cantinas y corrales abarrotados. Los robos a bancos eran raros. Los trenes y las diligencias pagaban más. Hollywood adora a los bancos, pero los forajidos perseguían las nóminas que se transportaban por ferrocarril. Los vagones express transportaban cajas fuertes, cajas de dinero y una débil cobertura telegráfica. Bandas como la de James Younger tenían como objetivo los trenes cerca de los aislados puentes ferroviarios de Missouri. Las líneas de transporte público en Nevada y Arizona también sufrieron repetidos retrasos. Tras los primeros intentos, los bancos contrataron guardias y construyeron rápidamente cámaras acorazadas. La sincronización y los horarios simplificaron la planificación para las tripulaciones que buscaban horarios flexibles. A veces se cortan los cables del telégrafo, lo que retrasa las detenciones y da horas de ventaja para la huida. Las recompensas de las compañías ferroviarias y las aseguradoras condicionaron las prioridades de las fuerzas del orden. Así pues, los bancos siguieron siendo objetivos ocasionales, pero los trenes ofrecían constancia. Los guardias de la diligencia, armados con escopetas, cabalgaban a la derecha. Los robos solían ser asuntos corteses. El segundo asiento tenía una función. Un guardia vigilaba el camino sinuoso. Se sentó a la derecha, junto a los conductores en pendientes de montaña inestables. En ocasiones, los asaltantes daban instrucciones con calma, evitando por completo los disparos innecesarios. Wells Fargo emitió normas que hacían hincapié en la supervivencia, los listados de propiedades y la vigilancia. ¿Por qué tanta cortesía? El seguro pagó, y la muerte de pasajeros provocó una persecución implacable. Muchos asaltos terminaron con los conductores soltando a los caballos y rindiéndose. Algunos bandidos notorios, como Black Bart, incluso dejaron versos burlones. Escopetas custodiaban las cajas fuertes mientras los pasajeros entregaban los objetos de valor a la vista. La mítica pelea solía ser una transacción breve y cuidadosamente gestionada. Mujeres poseían negocios, tierras y periódicos en pueblos fronterizos. Los mapas económicos incluyen nombres de mujeres en escrituras, libros de contabilidad y cabeceras. En Wyoming y Colorado, los registros de propiedad muestran ranchos administrados por viudas. Personas como Nellie Cashman regentaban restaurantes y recaudaban fondos de ayuda. Editores como Caroline Churchill gestionaban publicaciones en comunidades territoriales. Las leyes de sufragio en Wyoming permitieron votar décadas antes que en muchos otros estados. Los ayuntamientos otorgaron licencias a negocios regentados por mujeres en las calles principales. ¿Por qué se pasó por alto? Relatos posteriores favorecieron a los pistoleros solitarios sobre los comerciantes. Las fotografías capturan fachadas de tiendas con nombres de mujeres junto a establos. La economía fronteriza dependía de sus créditos, contratos y redes. La prostitución estaba regulada y grabada. Las madamas financiaban proyectos cívicos. Los registros contables de la ciudad enumeran las tasas de los burdeles junto con las licencias de los bares. En Deadwood y Butte, las madamas pagaban impuestos y depositaban fianzas. Personalidades como Julia Bulett se convirtieron en donantes de los cuerpos de bomberos. Algunas ciudades delimitaron zonas de sombra, limitando así las disputas con los vecinos. Los registros policiales muestran multas por infracciones sanitarias y altercados en casas. Los funcionarios prefirieron la regulación a la caótica captación de clientes en las calles de los distritos más concurridos. Los periódicos alternaban la condena y el elogio según los ciclos electorales.
Cuando ocurrían desastres, a veces los burdeles organizaban colectas de alimentos y eventos benéficos. Fue un acuerdo pragmático y complicado en fronteras con escasez de fondos. Los soldados búfalo patrullaban las llanuras, construían fuertes y libraban campañas. Los regimientos afroamericanos ocupaban puestos remotos y custodiaban las rutas de los colonos. Los regimientos de caballería 9º y 10º cabalgaron desde Texas hasta Kansas. Exploraban el territorio comanche y escoltaban el correo a través de pasos expuestos. En fuertes como Davis y Union construyeron carreteras y telégrafos. Entre los oficiales había comandantes blancos. Los rangos de tropa estaban compuestos mayoritariamente por veteranos negros. Su servicio continuó a pesar de la discriminación, la desigualdad salarial y los destinos dispersos. Las campañas contra Victorio y las incursiones requerían largas distancias y racionamiento. Las medallas de honor reconocían acciones en emboscadas y rescates desesperados. Posteriormente, sus unidades prestaron servicio más allá de las llanuras, incluyendo Cuba y Filipinas. Los trabajadores ferroviarios chinos construyeron el oeste y luego se enfrentaron a expulsiones. Se abrieron túneles, se derrumbaron montañas y las vías llegaron a Nevada según lo previsto. Miles de trabajadores chinos labraron la Sierra Nevada para el ferrocarril Central Pacific. Volaban granito, lo colgaban en cestas y paleaban los montones de nieve invernales. Tras su finalización, estalló la violencia en lugares como Rock Springs, Wyoming. Se aprobaron leyes de exclusión a nivel nacional, restringiendo la inmigración durante décadas. Las comunidades que dependían de la mano de obra obligaron posteriormente a las familias a marcharse. ¿Por qué recordar esto? El mapa del ferrocarril oculta el coste humano. Las nóminas, los registros de los campamentos y las protestas documentan claramente los nombres y las ciudades de origen. La velocidad de Occidente dependía de trabajadores a quienes luego se les negaba la pertenencia. Levi Strauss se hizo rico vendiendo tela vaquera, no extrayendo oro. La riqueza de San Francisco provenía de los pantalones de lona, no de las brillantes salinas del río. Levi Strauss, nacido en Baviera, llegó como mayorista de artículos de mercería durante las épocas de mayor demanda. Con la ayuda del sastre Jacob Davis, reforzó los bolsillos utilizando remaches metálicos. Los mineros compraban pantalones resistentes, que soportaban picos, palas y barro. La empresa se expandió a través de catálogos y proveedores de artículos para el oeste a lo largo de las vías férreas. La riqueza acumulada en las fronteras a menudo favorecía a los proveedores en lugar de a los especuladores arriesgados. Los artículos secos, las tiendas de campaña y las botas generaron beneficios más estables que las reclamaciones. Strauss invirtió localmente, apoyando a organizaciones benéficas y la reconstrucción de la ciudad tras los incendios. La marca de pantalones vaqueros sobrevivió a muchas minas durante varias generaciones. El Pony Express duró 18 meses antes de que el telégrafo acabara con él. El romance duró mucho, pero el servicio en sí terminó muy rápido. Los ciclistas corrían desde Saint Joseph hasta Sacramento llevando correo ligero. Las estaciones, separadas por kilómetros, intercambiaban caballos para las implacables carreras nocturnas. En 1861 se conectó el telégrafo transcontinental y la gerencia cerró las operaciones. Nombres como Buffalo Bill aparecieron más tarde, exagerando su tiempo a caballo. ¿Por qué tan breve? El negocio no podía competir con las transferencias instantáneas. Los inversores tenían grandes esperanzas puestas en los contratos federales, pero los costes hundieron a la empresa. Sin embargo, los mapas marcan el punto en que Estados Unidos aceleró la comunicación hacia el oeste. La imagen sobrevivió, aunque el cronograma apenas abarcó 2 primaveras. La historia de La mano del muerto surgió mucho después de Wild Bill.
Los ases y los ochos adquirieron fama décadas después del asesinato de Hickok en Deadwood. Los contemporáneos describieron el tiroteo, pero pocos mencionaron tarjetas específicas. Escritores posteriores corrigieron la mano, consolidando una leyenda pegadiza. Los detalles cobraron relevancia a medida que las historias se difundían con fines lucrativos a lo largo de los años. Hickok murió en Nuttall y Mans, con las cartas en la mano en ambos sentidos. Los periódicos se centraron en el arresto de Jack McCall y en el caótico proceso judicial. Solo más tarde, los souvenirs y las tradiciones sobre juegos de azar estandarizaron la supuesta combinación. Los historiadores señalaron inconsistencias y advirtieron sobre recuerdos manipulados y estrategias de marketing. La pegadiza frase caló más hondo que las notas originales de la época. La mayoría de los vaqueros eran adolescentes que ganaban unos $30 al mes. Las nóminas muestran que los jóvenes aceptan trabajos duros por modestos salarios mensuales. Los jefes de las rutas contrataban adolescentes en todo Texas, el territorio indio y Kansas. Entre sus tareas se incluían la vigilancia nocturna, el puesto de arrastre y el manejo de animales antes del amanecer. ¿Por qué tan joven? La resistencia importaba más que la reputación pulida del pueblo. El sueldo rondaba los $30 más alojamiento y bonificaciones ocasionales. Durmiendo a la intemperie, se turnaban para evitar que los rebaños se dispersaran. Tormentas primaverales, ríos crecidos y relámpagos provocaron estampidas de ganado exhausto. Los vaqueros mayores solían supervisar las rutas mientras los adolescentes aprendían bajo presión. El romance se desvaneció el día de pago, cuando las facturas del equipo se tragaron gran parte de los ingresos. Los carteles municipales dicen: prohibidas las armas en los bares, y la ley es aplicada por los alguaciles. Grandes carteles de madera indicaban a los viajeros que dejaran las armas en las puertas. Los agentes de seguridad y los vigilantes nocturnos patrullaban las entradas durante los fines de semana de mayor afluencia. En Tombstone y Dodge City, las ordenanzas establecían multas específicas. El alcohol y las multitudes frecuentemente convertían las discusiones en tragedias repentinas. Los camareros guardaban cajas fuertes detrás de las barras para almacenar temporalmente las pistolas. Algunos propietarios contrataban porteros para que buscaran derringers ocultos. Los periódicos elogiaron las normas al inicio de la temporada turística. Los registros judiciales indicaban multas que financiaban aceras y farolas. Noches más seguras significaban hoteles más llenos y veladas más tranquilas para los compradores de ganado. Wyatt Earp fue jugador y proxeneta antes de alcanzar la fama como agente de la ley. Antes de que Tombstone acaparara los titulares, Wyatt Earp trabajaba en salones y mesas de juego. En Illinois y Kansas, los registros muestran arrestos y multas por vicio. La policía de Peoria enumeró cargos relacionados con casas de mala reputación. Posteriormente trabajó como ayudante del sheriff, jugador y, en ocasiones, árbitro de boxeo. ¿Por qué mencionar esto? Carreras en la frontera, enredadas en roles complicados y superpuestos. Earp se asoció con los dueños de bares mientras perseguía a los fugitivos y hacía cumplir las ordenanzas. Los hermanos Virgil y Morgan se unieron a él durante las temporadas de oportunidad. La cobertura periodística variaba drásticamente según las batallas políticas locales. El complejo historial es anterior a los famosos minutos cerca del corral. Los forajidos a veces llevaban insignias. Los agentes de la ley también trabajaban como bandidos por las noches. Los límites se difuminaron cuando los alguaciles contrataron pistoleros rápidos con pasados turbios. Según los informes, Henry Plummer, en Montana, dirigía una banda mientras era sheriff. Algunos agentes escoltaban a los presos de día y robaban de noche. Los condados eran extensos y las nóminas, a menudo, dolorosamente escasas. En ocasiones, las compañías ferroviarias y los ganaderos pagaban a contratistas privados para que hicieran cumplir la ley. Los agentes de Pinkerton
perseguían a los sospechosos mientras la política local complicaba los procesos judiciales. Los vigilantes llenaban los vacíos, ahorcando ocasionalmente a rivales bajo el pretexto del orden. Los periódicos alternaban elogios y desprecios dependiendo de qué facción gobernara. La insignia no siempre distinguió a los santos de los ladrones en las fronteras. El robo de caballos se castigaba con penas más severas que muchos asesinatos en la frontera. Robar un caballo es poner en peligro el sustento de personas en lugares remotos y solitarios. Se formaron rápidamente grupos armados en Texas, Nuevo México y el territorio indio. Los tribunales y los grupos de autodefensa trataban el robo como una posible causa de hambruna para la comunidad. ¿Por qué tanta medida extrema? El robo de una montura significaba viajeros varados, posiblemente muertos. Los ahorcamientos y flagelaciones públicas aparecen en registros territoriales dispersos. Los periódicos publicaron advertencias de asociaciones ganaderas sobre el marcaje y la identificación de los animales. El robo de ganado provocó una furia similar durante las redadas y arreadas de primavera. Los alguaciles organizaron registros de caballos y fomentaron la venta de billetes blindados. La justicia fronteriza priorizaba el transporte, reflejando una dura lógica de supervivencia. Las casas de adobe y el estiércol de búfalo alimentaron muchas cocinas de los colonos. Las casas surgieron de la tierra de la pradera y las estufas quemaban las astillas recogidas. Ante la escasez de árboles en las llanuras, los colonos apilaron tepes para formar muros. El estiércol de búfalo, cuidadosamente secado, sustituyó la escasa leña para cocinar. En Nebraska y Kansas, los trabajadores agrícolas repararon los techos tras las fuertes tormentas. El césped ofrece un buen aislamiento contra el calor del verano y el viento implacable. Las ventanas eran preciosas. A veces se usaba papel engrasado en lugar de cristal. Las familias organizaban bailes en habitaciones excavadas en capas de tierra. Posteriormente, las compañías ferroviarias enviaron por correo kits de madera que sustituyeron a muchos refugios excavados en la tierra. Hasta entonces, las casas de la pradera demostraron creatividad bajo una implacable presión ambiental. Los catálogos de venta por correo entregaban pianos, bañeras y dentaduras postizas a domicilio. En cuestión de semanas, un buzón de correos de un rancho podría traer consigo un piano de salón. Empresas como Sears y Montgomery Ward enviaban cajas por ferrocarril. Los pedidos incluían vajillas, bañeras e incluso dispositivos médicos. ¿A qué se debía tanta variedad? Los catálogos sustituyeron a los comercios del centro para las familias que vivían lejos unas de otras. Las ilustraciones orientaban las decisiones, mientras que los giros postales garantizaban las transacciones. Las estaciones ferroviarias se encargaban de las recogidas, mientras que los cargueros completaban los últimos kilómetros. Las devoluciones eran posibles, aunque las quejas sobre los envíos llenaron las columnas de reclamaciones de los periódicos. Las viviendas rurales adquirieron muebles modernos sin necesidad de trasladarse a los centros urbanos. El catálogo realmente acortó las distancias a finales del siglo XIX. Las guerras por el control de los pastos giraban en torno a cercas, derechos de agua y pastoreo. Los tiroteos siguieron a los trámites burocráticos, especialmente cuando escaseaban los pozos y los arroyos. En la guerra del condado de Johnson, en Wyoming, los magnates ganaderos contrataron jinetes armados. Los pequeños ganaderos se resistieron y los periódicos se dividieron según las líneas de los anunciantes. En la guerra del condado de Lincoln, en Nuevo México, los monopolios comerciales alimentaron la violencia. Las cercas redirigieron el pasto, el agua y los patrones de migración establecidos desde hace mucho tiempo para los ranchos. Los tribunales se enfrentaron a dificultades mientras que los jurados temían represalias tras veredictos controvertidos. Las fotografías muestran campos quemados y casas de ranchos fortificadas con aspilleras. Los horarios de los ferrocarriles determinaban cuándo aparecían o desaparecían los pistoleros a sueldo. Finalmente, la presión de las tropas estatales y el cansancio hicieron retroceder a los combatientes a sus contratos.
Las naciones indígenas gestionaban extensas redes comerciales mucho antes de la llegada de los vaqueros. Siglos antes, las rutas de intercambio se extendían desde los pueblos hasta las llanuras del norte. La piedra de pipa, las conchas y la obsidiana circulaban a través de ferias y alianzas estacionales. La comanchería unía caballos, cautivos y comercio a través de las praderas de Texas. ¿Por qué destacar esto? Economías fronterizas construidas sobre sistemas indígenas existentes. El corredor de Santa Fe conectaba a comerciantes españoles, pueblos originarios y de las llanuras. Las confluencias de ríos, como las aldeas Mandan, albergaban mercados multilingües. La arqueología confirma las rutas a través de artefactos encontrados lejos de sus fuentes. Los fuertes coloniales posteriormente grabaron un tráfico que ya era próspero antes de la llegada de los recién llegados. Las fronteras modernas ocultan los mapas antiguos trazados por intercambios móviles y estacionales. El whisky de los salones era débil, aguado y a menudo adulterado de forma peligrosa. La botella que había detrás de la barra no siempre fue puro alivio de Kentucky. Muchos taberneros añadían agua, jarabes o alcohol neutro a las provisiones. Un poco de jugo de tabaco mezclado o pimienta para simular una combustión suave. El transporte de mercancías era caro y los clientes buscaban comodidad barata y rápida. Los periódicos defensores de la templanza advertían sobre dolores de cabeza y una misteriosa ceguera al día siguiente. Posteriormente, las marcas embotelladas anunciaban garantías selladas e inspecciones federales. Los ferrocarriles mejoraron las cadenas de suministro, reduciendo gradualmente las mezclas locales de riesgo. Los bares seguían sirviendo lo que sus presupuestos permitían, especialmente en los campamentos mineros. La foto romántica a menudo se parecía más a una incomodidad con sabor. Los alguaciles cobraban por sus honorarios. Los cazarrecompensas de Hollywood eran una rareza. Los agentes de la ley del condado vivían de las tasas por arrestos, kilometraje y servicio. Los salarios financiados con impuestos llegaron más tarde, a medida que los condados se estabilizaban y crecían. Existían cazarrecompensas privados, pero pocos trabajaban exclusivamente de esa manera. ¿Por qué? Se requerían recompensas fiables por parte de corporaciones, aseguradoras o gobiernos territoriales. Pinkerton gestionaba contratos para ferrocarriles, rastreando a ladrones a través de los estados. Los alguaciles cobraban las tasas judiciales, entregaban citaciones y transportaban a los presos. Los presupuestos eran ajustados, lo que incentivaba a los diputados a tener un segundo empleo. En ocasiones, los periódicos daban un tono sensacionalista a las capturas de cazadores independientes tras sus hazañas más espectaculares. Las instituciones estables, no los cazadores solitarios, fueron el pilar de la mayor parte del control fronterizo. Los carteles de Se Busca eran locales. Las compañías ferroviarias y los bancos ofrecían recompensas. El cartel clásico rara vez viajaba mucho más allá del condado emisor. Los alguaciles colocaron avisos en estaciones de tren, juzgados y bares concurridos. Las compañías ferroviarias y de mensajería anunciaban mayores recompensas tras los robos. El envío de circulares por correo costaba dinero y dependía de aliados cooperativos. Las circulares de Pinkerton se difundieron ampliamente, describiendo cicatrices, hábitos y asociados. En ocasiones, los jefes de correos colocaban avisos cerca de las ventanillas de telégrafo y las balanzas. Los viajeros reconocían las caras principalmente a través de los periódicos, más que por carteles individuales. Las recompensas fluctuaban en función de las sumas robadas y la presión política. El mito de los carteles nacionales creció con las posteriores novelas baratas. Las leyendas de Boot Hill crecieron con el turismo. Muchos relatos fueron adornados. Los cementerios se convirtieron en atracciones, y las historias se perfeccionaron para el público que pagaba por asistir. En Dodge City y Tombstone, los guías destacaron entierros dramáticos y trágicos. Algunos cuerpos fueron trasladados posteriormente,
dejando marcadores de identidad incierta. ¿Para qué adornar? El turismo gastaba dinero y las muertes silenciosas vendían mal. Los fotógrafos retrataban a los visitantes con carteles de madera y epitafios teatrales. Los periódicos reciclaron leyendas que contradecían registros de entierros anteriores. Los comités locales elaboraron narrativas para fomentar el orgullo y la fama cívica. Los historiadores suelen observar fechas que no coinciden y biografías repentinamente heroicas. El mito del cementerio creció más que muchas lápidas. Los mustangs españoles descienden de caballos coloniales, no de razas autóctonas. Las manadas de las praderas tenían su origen en el ganado ibérico traído por los colonos. Las expediciones españolas descargaron caballos en Florida, Nuevo México y Texas. Las bandas que escaparon se multiplicaron, adaptándose rápidamente a los pastizales áridos y a los depredadores. Esto corrige la suposición de continuidad de equinas nativas a lo largo de los siglos. Las tribus adoptaron los caballos, transformando el comercio, la guerra y la movilidad estacional. Los mustangers capturaban y entrenaban ganado salvaje para los mercados de ranchos y del ejército. Posteriormente, las marcas y los linajes preservaron cepas como la colonial española. Las leyes territoriales regulaban las redadas para evitar peleas por animales no reclamados. Los registros modernos rastrean los vínculos de ADN hasta las primeras importaciones coloniales. Los yacimientos de plata, no el ganado, construyeron ciudades en auge como Virginia City. La riqueza de Comstock financió teatros, periódicos y elaboradas aceras de madera. Virginia City experimentó un auge tras los descubrimientos de plata cerca del monte Davidson. Las minas requerían ingenieros, cuadrillas de bombeo de Cornualles y entibación constante. ¿Por qué no ganado? Las riquezas subterráneas eclipsaron las ganancias de los senderos durante los auges económicos. Las bolsas de valores y los telégrafos conectaban los pozos con los inversores en California. Incendios, derrumbes y demandas judiciales llegaron con las fortunas que subían y bajaban. Mark Twain trabajó como periodista a nivel local antes de buscar oportunidades literarias en otros lugares. Cuando las vetas se adelgazaron, los trabajadores se dispersaron, dejando tras de sí edificios ornamentados. Los ciclos de auge de las ciudades mineras se repitieron en los distritos mineros de Nevada, Arizona y Colorado. Los comités de vigilancia a menudo anteponían los intereses empresariales a la justicia comunitaria. Los ahorcamientos acapararon los titulares, pero las motivaciones a menudo iban de la mano del dinero y el control. En San Francisco, los comités centraron su atención en los rivales en medio de la agitación electoral. Comerciantes y editores impulsaron arrestos que se ajustaban a sus prioridades comerciales. La rapidez y la influencia a menudo primaban sobre las debidas garantías procesales básicas. En los campamentos de Montana, los vigilantes citaban a los agentes de carreteras mientras moldeaban los mercados. Posteriormente, los opositores argumentaron que muchos sospechosos carecieron por completo de audiencias imparciales. Los periódicos se alineaban con la facción que compraba anuncios ese mes. Algunos comités se disolvieron rápidamente, otros persistieron como autoridades en la sombra. La tensión entre orden y beneficio marcó muchas historias de los comités. Los alguaciles y los sheriffs eran trabajos diferentes con jurisdicciones separadas. Dos títulos implicaban dos sistemas, lo que a menudo confundía a los foráneos y a los recién llegados. Los alguaciles estadounidenses tramitaban órdenes judiciales federales en amplios territorios. Los alguaciles del condado administraban las cárceles, entregaban notificaciones judiciales y recaudaban algunos impuestos. Los alguaciles municipales se centraron en las ordenanzas, los mercados y los disturbios nocturnos. ¿Por qué importan las distinciones?
Los conflictos surgieron cuando las jurisdicciones se superpusieron durante las persecuciones. Wyatt Earp a veces desempeñaba funciones de agente federal adjunto durante sus viajes. Los alguaciles se coordinaban con los comisarios cuando los presos cruzaban los límites del condado. Los tribunales resolvían las disputas, pero la política a menudo complicaba los sencillos mapas de autoridad. Comprender los roles aclara muchas historias occidentales que posteriormente se volvieron confusas.